Pero antes de poder entrar a lo que es la composición y la agregación, vamos a recordar en qué consistía la relación de herencia. La relación de herencia, recordemos que nos permitía definir nuevas clases a partir de otras que ya estaban definidas. Y la parte importante era que teníamos que identificar elementos comunes que nos iban a permitir reutilizarlos en las clases que se fueran derivando de ellas. Ahora bien, en la composición y agregación vamos a tener una relación un poco diferente. Para la composición vamos a considerar que va a existir una relación fuerte entre dos clases. Una clase se va a comportar como el todo y la otra clase, la clase que tenga la relación débil, se va a comportar como partes o elementos de esta clase. Vamos a ver también que cuando existe una relación de composición es cuando nosotros podemos determinar que el todo, es decir, la clase fuerte, no va a poder existir si es que no existen sus partes. Y también vamos a ver que cuando eliminamos la clase fuerte, es decir, cuando quitamos la instancia de ese objeto, también tienen que desaparecer todas las clases que se encuentran, perdón, todos los objetos que se encuentran relacionados con ella. La otra es la agregación. Esta agregación también va a marcar una relación fuerte entre dos clases, pero también determinada por un todo y sus partes. Aquí en este tipo de relación vamos a ver que cuando nosotros eliminamos la clase que representa el todo, las clases o los objetos que representaban sus componentes pueden seguir existiendo, es decir, son lo suficientemente independientes para que existan por sí solos. Y cuando nosotros eliminamos el todo, los objetos que son de tipo parte pueden seguir existiendo. A lo mejor suena un poco revoltoso, pero la verdad es que es bastante sencillo. Por ejemplo, en una relación de agregación podemos tener, por ejemplo, de ejemplo, una clase que sería la que contenga la relación fuerte, que sería la relación del todo. Sería, por ejemplo, un coche. Y como partes, o la clase que va a representar una parte de este coche, pues podría ser, por ejemplo, las llantas. Si nosotros eliminamos el coche, es decir, si eliminamos el objeto que está representando el coche, pues las llantas pueden seguir existiendo por sí solas, es decir, son lo suficientemente independientes de la relación que existe como para poder seguir existiendo solas. ¿Por qué? Porque una llanta va a seguir siendo llanta sin la necesidad de que exista un coche. Entonces, esa es una relación de agregación. Por su parte, la relación de composición, pues sí depende que exista el todo para que las partes tengan sentido. Por ejemplo, si yo tengo un edificio de departamentos, el edificio va a representar el todo de esta relación y los departamentos van a representar las partes de las cuales están compuestas, de las cuales está compuesto este edificio. ¿Qué es lo que pasa si yo destruyo el edificio? El departamento como tal no tiene razón de ser porque no existe un departamento si no está dentro de un edificio o de un conjunto habitacional o algo así. Si no existiera el edificio, pues a lo mejor ese departamento se convierte en una casa individual. ¿Por qué? Porque no es parte de un todo. Entonces, si en este caso pues, se demuele el edificio, lógicamente pues se van a destruir todos los componentes, que en este caso serían los departamentos. ¿Ok? Esas son las otras dos tipos, perdón, los otros dos tipos de relaciones que vamos a ver. Para nosotros poder hacer estas implementaciones, tenemos que revisar todavía un par de características que nos ofrece la programación orientada a objetos. Vamos a ver, por ejemplo, el día de hoy lo que es una clase parametrizada. Vamos a ver un par de ejemplos. Vamos a ver qué tipo de información puede recibir una clase parametrizada. ¿Para qué? Para que cuando yo quiera utilizar colecciones de objetos, pueda saber qué mecanismos me permite hacer uso de este tipo de colecciones de objetos sin la necesidad de que yo tenga que estar especificando el tipo de dato que quiero utilizar. Recordemos que los tipos de datos que nosotros usamos son los tipos nativos, que son los tipos de datos simples, que son los enteros, las cadenas, los dobles, los booleanos, etcétera. Pero ya cuando nosotros creamos clases, pues estamos generando tipos de datos compuestos. Cuando yo quiero generar una colección de este tipo, pues vamos a tener que
especificar cuál es el tipo de dato que yo quiero utilizar. Entonces, las clases parametrizadas o clases genéricas me van a permitir esa versatilidad, que yo pueda crear elementos que reciban cualquier tipo de información, digo, de datos. Vamos a ver también si es posible que yo adentro de un objeto contenga uno o múltiples objetos que estén interactuando con el objeto principal. Vamos a ver cuáles son los mecanismos que necesitamos saber para que esto pueda suceder. Vamos a ver las diferencias entre lo que es composición y agregación. Conceptualmente ya más o menos vimos cómo funciona una y la otra. Vamos a ver en la práctica cuánto es realmente qué es lo que difiere. Recordemos que este paradigma se enfoca mucho en lo que es el modelado y la implementación, es decir, la percepción que nosotros podamos generar de la problemática que tratamos de resolver. Y también vamos a ver la forma en la que nosotros vamos a estar utilizando esto, aunque sean en aplicaciones de consola, pero vamos a ver cómo podemos representar lo que se conoce como la cardinalidad. También en una clase anterior habíamos hablado de la cardinalidad que existe entre estas relaciones. Las relaciones entre clases vamos a ver que son herencia, composición y agregación, pero vamos a ver en base a la cardinalidad cuáles serían los cambios que nosotros tenemos que hacer a la hora de estructurar una clase. Entonces, para eso vamos a ver en primer lugar lo que es una clase parametrizada o una clase genérica. Imaginemos el siguiente ejemplo. Permítanme un segundo. Muy bien, visualicemos por un instante este ejemplo. Imaginemos que estamos trabajando para un sistema en el Instituto Tecnológico de León, el cual es un sistema que abarca todos los departamentos que existen en el tecnológico. Vamos a ver que cada uno de los departamentos va a tener necesidades diferentes. Por ejemplo, el departamento de control escolar va a necesitar llevar registro de los estudiantes y la información que de ellos se necesita. Para esta clase que tengo del lado izquierdo, vamos a considerar que es la que se va a utilizar en el sistema de control escolar. Hay un dato que es el nombre del estudiante, otro dato que es el número de control, y sabemos que estos dos datos son de tipo cadena. Yo tengo que almacenar una cadena de caracteres para poder guardar la información del estudiante. Pero, ¿qué es lo que pasa? En el departamento de contabilidad, tenemos un requerimiento diferente. El departamento de contabilidad pues también requiere que se registren los pagos que van haciendo los estudiantes de los diferentes servicios que se ofrecen. Para ello necesita generar referencias bancarias que le permitan al estudiante ir y hacer un pago, un depósito bancario, y que el pago se registre a él para el servicio que acaba de solicitar. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta situación? El número de referencia va a utilizar el número de control para que pueda generarse la referencia. ¿Por qué? Porque es un dato con el que yo tengo que realizar una operación numérica. Entonces voy a tener que generar otra clase que me permita controlar esta situación. Es decir, que el mismo dato sea de un tipo diferente de dato que voy a almacenar. En este caso, pues no tenemos ninguna relación de herencia de ningún tipo. ¿Por qué? Porque las dos clases están representando un estudiante. Recordemos que para poder determinar si una relación de herencia, yo debo de poder preguntarme si esta clase es un elemento de este otro tipo de clase. Por ejemplo, una persona es un alumno, una persona es un trabajador, una persona es un docente, etcétera, etcétera. Pero yo no puedo decir alumno es un alumno. ¿Por qué? Porque es exactamente la misma clase. La información que se va a almacenar es la misma. Si ustedes están viendo aquí en el ejemplo, muy sencillo, pero la información que yo estoy almacenando es exactamente la misma. Tengo el nombre y el número de control. La única gran diferencia es que son dos tipos de datos diferentes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues vamos a tener que modelar dos clases por separado para que se puedan utilizar. Ya sabemos cómo se hace. Acabo de generar yo un proyecto
igual, vuelvo a hacer un proyecto de tipo consola, en lenguaje C#, y lo único que hago es establecer este proyecto como mi proyecto de inicio. ¿Por qué? Porque aquí tengo los ejercicios que hemos venido trabajando con el tema de la herencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar dos clases. La primera se va a llamar alumno, que es la que ya tengo definida. La hago pública, tengo solamente dos atributos. Los dos van a ser de tipo privado. Uno va a ser de tipo string, que va a ser el número de control. Y el otro va a ser también privado. Va a ser de tipo string. Y va a ser el nombre. Recordemos que estamos trabajando en un sistema general, es decir, no estamos desarrollando sistemitas individuales para cada uno de los departamentos. Entonces, ese sistema va a trabajar a forma de ERP de todo el tecnológico. Entonces, creo sus dos propiedades. Y ahí está, ya es utilizable esta clase. Si voy a mi clase program y la cambio por principal, ya puedo hacer uso de esa clase que llamé alumno. Punto y nombre igual a punto número de control. Listo. Hasta aquí no hay nada nuevo. Creamos una clase, creamos un objeto, utilizamos los elementos que lo conforman, asignamos valores a sus atributos por medio de las propiedades y los leemos. Entonces no hay ningún problema. Ya tengo solucionada la primera parte. Debo de crear otra clase que también se llame alumno, la cual va a contener la misma información, pero de diferente tipo. Entonces le voy a poner alumno. Y aquí en este punto ya está el primer problema. Dice que no puedo nombrar al alumno. ¿Por qué? Porque ya se encuentra una referencia a una clase con ese nombre. Entonces no me permite hacerlo. Entonces vamos a ver qué le podemos poner aquí. Lo voy a poner alumno contabilidad. Ya de esta forma se soluciona el problema y ya tengo mi otra clase alumno. Entonces, aquí sería privado, también va a ser de tipo string, va a ser el nombre y el otro sería el número de control. Pero aquí en este caso el número de control debe de ser de tipo, vamos a ponerle doble, no es cierto, vamos a ponerle entero porque no requiero punto decimal. Entonces, número de control. Y creo sus dos propiedades. Listo. Ya está, vuelvo a crear mi clase, vuelvo a hacer uso de ella, todo debe de funcionar de la misma forma. Alumno contabilidad, le voy a poner A1 igual a new. Alumno contabilidad. Aquí en este caso me está respetando el tipo de dato. Ya veo que funciona de manera correcta. Bueno, aquí hay un pequeño error de diseño. Los números de control pueden iniciar con un 0. En este caso no lo voy a poder utilizar de esa forma. Pero no importa. Ese no es el punto aquí.
A1 y A1. Listo. Todo funciona de forma correcta. Tengo ya mis dos objetos, ya tengo mis dos clases definidas y todo funciona a la perfección. ¿Qué es lo que pasa? Estamos hablando de un sistema que es parte de, bueno, va a ser parte de un sistema mucho más grande que debe de ser utilizado por diferentes módulos que van a hacer uso de la información de los estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí ya no tengo la posibilidad de que en mi documentación todo quede establecido como alumno, el tipo de dato o el contenedor donde voy a registrar la información del estudiante. ¿Qué es lo que pasa? Son dos clases diferentes. Para mi programa son dos elementos diferentes, son dos abstracciones diferentes de dos modelos o de representaciones del mundo real, lo que debería ser una sola. Recordemos que la idea de trabajar con la programación orientada a objetos es que generemos elementos genéricos de tal forma que puedan ser reutilizados por cualquier, aquí en este caso no vamos a hablar ya de una persona, porque no es solamente de un programador, de cualquier entidad. En este caso hacemos referencia a entidad como cualquier módulo, cualquier sistema, cualquier persona, cualquier programador, cualquier función. Entonces, ya en este caso, pues no va a ser posible. ¿Por qué? Porque son dos objetos diferentes. No digo que siempre vamos a tener la posibilidad de acomodarlo todo, como dictan las normas de la programación en todo objetos. Va a haber situaciones en las que pues, vamos a tener que ser un poco flexibles, pero en este caso sí tenemos un mecanismo que me permite realizar este tipo de acciones. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a crear una nueva clase. Esta clase la vamos a también a llamar alumno. Agregar nuevo elemento. Vamos a llamarle alumno. Y solamente para efectos de explicar el tema, no se va a llamar alumno porque ya existe una clase que está así, pero lo voy a llamar alumno definitivo. Definitivo. Esta clase me va a permitir controlar esta situación y utilizar un solo tipo de dato, en este caso alumno definitivo, para poder solventar estas dos situaciones. ¿Qué es lo que debo de hacer? En primera instancia, en primer lugar, lo que debo de hacer es indicarle, ¿sabes qué? Esta clase alumno va a recibir un parámetro. ¿Qué es un parámetro? Recordemos que es un valor que se va a estar pasando desde un elemento que hace la llamada o la solicitud de utilizar, en este caso, esta clase, para que pueda saber de qué forma va a estar actuando. Entonces, los parámetros los hemos utilizado en los métodos, en las funciones. Ya sé que debo de pasarle yo por medio de un tipo de dato, un valor que lo va a recibir y la función lo va a procesar. En este caso voy a crear una clase parametrizada. ¿Qué quiere decir? Que esta clase va a recibir un parámetro. ¿Cómo lo debo de definir? Muy sencillo, voy a hacer una apertura y cierre de los signos de menor que y mayor que. Y adentro de estos signos voy a poner el parámetro que yo quiero estar recibiendo. En este caso, el parámetro que yo quiero recibir es el tipo de dato. El tipo de dato que voy a utilizar para poder declarar mi variable de número de control. ¿Cómo lo voy a utilizar? Muy sencillo. De la misma forma que declaro cualquier otra variable, en este caso voy a ponerle private. Le voy a poner string porque aquí voy a utilizarla para el nombre. Y en eso no hay cambio. El siguiente va a ser private. Y en vez de definir el tipo de dato que voy a utilizar aquí, voy a utilizar el parámetro que acabo de proporcionar, que en este caso es tipo de dato. Tipo de dato. Y el nombre de mi atributo, que sería número de control. Número de control. Encapsulamos cada uno de los campos. Y si se fijan, cuando se crea la propiedad, no hace referencia a ningún tipo de dato en particular, a ningún tipo de dato simple. Es decir, me dice, ¿sabes qué? Aquí va a recibir un tipo de dato que se llama tipo de dato. ¿Eso dónde lo voy a especificar? Al igual que con las funciones, cuando hago yo la invocación de la función. En este caso, ¿en qué momento hago la invocación de esta función? Pues al momento en el que yo establezco una instancia de este objeto que acabo de definir. ¿Cómo sería eso? Vamos a guardar nuestro proyecto para no perderlo. Nos vamos a nuestra clase principal. Vamos a declarar ahora una variable de tipo alumno definitivo. Y si se fijan, ya hay un cambio aquí en la ayuda emergente. Me dice que esta clase debe de recibir un parámetro, es una clase genérica y debe de recibir un parámetro. Pongo alumno definitivo y si yo lo quisiera declarar así de forma normal,
debería de recibir un error. Bien, ahí está. Sí tengo ese error. Bien, ¿sabes qué? Esta clase espera la recepción de un parámetro. De la misma forma en la cual yo definí eso, voy a hacer el pase del parámetro. Pongo esta apertura con el signo de menor que y mayor que. Y aquí le voy a especificar el parámetro, es decir, el tipo de dato que yo quiero utilizar. Para un objeto va a ser de tipo string y para el otro objeto va a ser de tipo entero. Empezamos con el de tipo entero. Y aquí le voy a poner alumno, contabilidad, es decir, un alumno que va a ser consumido por el sistema de contabilidad, debe de ser igual a new, alumno definitivo, entero. Abro y cierro para generar el objeto. Listo. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para el otro tipo de dato. Alumno definitivo, en este caso va a ser un tipo string, y este va a ser un alumno que va a ser consumido por el sistema de control escolar. Igual a new, alumno definitivo string. Listo. ¿Cómo se utilizan? Se utilizan de la misma forma que ya utilizamos cualquier objeto. Alumno definitivo, contabilidad, alumno contabilidad, aquí está. Punto número de control. Va a ser igual. Recordemos que es un número. Y alumno control. Punto número de control. Va a ser igual a 00240003. Console.writeLine y mostramos la información de los dos. Alumno contabilidad, punto número de control y console.writeLine, console.writeLine, alumno control, punto número de control. Listo, de esta forma yo puedo solucionar este problema. Vean la capacidad y el potencial de esta característica del lenguaje. Esta característica la vamos a utilizar para poder hacer las implementaciones de lo que vamos a ver de la composición y de la agregación, pero tiene más funcionalidad que solo eso. Imagínense, por ejemplo, que estamos trabajando con una base de datos. Esta base de datos recibe información de diferentes elementos, por ejemplo, un elemento de, no sé, información sobre una orden de compra, información sobre un proveedor, información sobre un cliente, información de trabajadores, etcétera, etcétera. Todos estos elementos, pues a final de cuentas, son unidades de información que deben de ir almacenadas en la base de datos. Todas ellas comparten ciertas actividades como lo son almacenar, actualizar, borrar, buscar, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa si yo quisiera crear funciones genéricas que me permitan realizar esas acciones, pero quiero que se utilicen para toda esta información? Pues entonces yo puedo definir una clase, puedo definir una entidad que sea la información de una orden de compra o la información de un proveedor, y luego creo un método parametrizado que me permita recibir un objeto de cualquier tipo. En este caso, puedo recibir un objeto de tipo proveedor, un objeto de tipo cliente, y después ya con esa información la manipulo, hago ciertos ajustes y ya después lo mando a la base de datos. ¿Ok? Entonces, esa es la utilidad que tengo. Pero la gran y mayor utilidad de todo esto es que nosotros podamos generar colecciones de datos genéricas. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo generar una colección de datos de cualquier tipo. ¿Cómo funciona esto? Y esto sí es parte importante de lo que es la composición y la agregación. Pues vamos a ver otro ejemplo. Aquí esto lo hago pues solamente para que entendamos el porqué de las cosas y cómo es que funciona de forma interna. Aparte de que podemos nosotros utilizarlo en cualquier sistema, esta característica, pues digo, es una herramienta bastante útil. Ahora bien, dijimos que vamos a utilizar colecciones de elementos. Entonces vamos a hacer ahora un pequeño ejemplo que me permita saber cómo yo puedo generar colecciones de elementos genéricas. Vamos a seguir trabajando sobre este proyecto. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a generar una clase que me permita emular las funciones básicas de lo que es un arreglo de números enteros. Vamos a hacer primero eso. Vamos a generar una nueva clase.
Vamos a ponerle colección enteros. Bien, este tema hace referencia a lo que son las pilas que van a ver ustedes ya más a detalle en estructura de datos, si no es que lo están llevando ya en este momento. Entonces voy a crear una clase que me permita manipular un arreglo de enteros. Lo único que voy a hacer en va a ser dos funciones: insertar un elemento y extraer un elemento de esta colección. Entonces, es una colección de enteros. Declaro un atributo de tipo privado. Este atributo va a ser de tipo entero. Va a ser un arreglo. Y le voy a llamar simplemente colección. Creamos una nueva instancia. Y vamos a definirla ¿de qué será? De tamaño 3, nada más 3 elementos. Ok, ya lo tengo. Y después voy a declarar una variable que me permita saber la posición del último elemento. Entonces vamos a ponerle mejor de 10. Declaro una variable también de tipo entero que va a ser el índice, es decir, en qué posición. Vamos a ponerle simplemente último para saber que vamos a almacenar aquí el último elemento. Lo voy a inicializar en 0, ¿por qué? Porque recuerden que siempre los arreglos inician con el índice 0. Vamos a hacer dos funciones. Una no me va a regresar ningún valor. Esta me va a permitir agregar un elemento. Y voy a pasarle simplemente un parámetro, que en este caso va a ser el valor que yo quiero almacenar. Valor. Lo pongo de tipo entero porque pues, es un arreglo de enteros. Entonces le voy a poner colección. Vamos a ponerle dis.colección. En la posición último va a ser igual a el valor que quiero almacenar. Punto y coma. Y vamos a actualizar la posición de último en 1. ¿Por qué? Porque se agregó un nuevo elemento a la lista. Entonces el último elemento ya no es el 0, sino ahora es el 1. Y otro rápidamente, public, como voy a leer un dato que está en el arreglo, pues le voy a poner que me regrese un valor de tipo entero y le voy a poner leer. No requiero ningún parámetro. ¿Por qué? Porque ya tengo la posición y tengo la colección de datos que yo quiero, la cual yo quiero revisar. En este caso, último, lo vamos a cambiar, vamos a borrarle, vamos a reducirlo en 1 y lo hago antes de, ¿para qué? Para que ahora el último elemento ya no sea que está aquí. Si se fijan, no estoy borrando ¿cómo se llama? El elemento. Simplemente estoy moviendo el índice para que yo pueda estar haciendo la lectura, la escritura del último elemento. En este caso, lo regreso primero y después le doy un return con el valor que se encuentra ahí. No es valor, dijimos que se llama colección. Colección y en la posición último. Listo, eso es todo lo que tiene que hacer mi clase que me permite manipular un arreglo de enteros. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora vamos a poner una clase que me permita hacer estas operaciones para un arreglo de tipo cadena. Entonces vamos a ponerle colección, cadenas. Como las funciones son exactamente las mismas, lo voy a copiar aquí y solamente cambiamos los elementos que deben de cambiar, que en este caso solamente sería el tipo de dato. Es decir, voy a tener la declaración de mi arreglo, voy a tener la función de agregar y voy a tener la función de leer el último elemento. La ponemos de tipo pública y lo pegamos. Se va a llamar igual colección, nada más que va a ser un arreglo de tipo string. La posición del último, pues sí debe de ser la misma. Empezamos en el índice 0. Este no va a cambiar, pues lógicamente el índice debe ser de un tipo string, int, entero. Y lo vamos a cambiar. Vamos a ponerle string valor. Esta colección último va a ser igual a valor, último 2 más. Y return colección último.
el error que me marca aquí es porque la función me regresa un entero. Vamos a ponerle un retorno de string. Listo. Si fijan, es un caso muy similar al del estudiante. En este caso yo voy a manipular un arreglo de cadenas y voy a manipular un arreglo de datos de tipo entero. Estas dos clases me van a permitir hacer esa función. Vamos a hacer una pequeña prueba con estas dos clases. Recuerden, no hay nada del otro mundo, solamente son dos funciones, agregar y leer. Les digo, es el funcionamiento básico de lo que sería una pila. En este caso, pues nada más estoy leyendo valores y agregando valores a un arreglo. Aquí lo que me va a importar es la forma en la que vamos a controlar los tipos de datos de cada una de estas clases. Entonces, por eso es el ejemplo. Vamos a ver, vamos a ponerle ahora una colección de enteros. Colección de enteros, le vamos a poner colección 1. Va a ser igual a new. Colección de enteros. Listo. Y vamos a declarar de una vez la colección de cadenas. Vamos a poner colección 2 igual a new colección de cadenas. Vemos que el funcionamiento es normal, como lo hemos estado haciendo siempre. Creamos nuestras clases, utilizamos los métodos. En este caso vamos a utilizar un método que sea agregar. Le vamos a agregar un número, vamos a ponerle un 1. Vamos a agregar otros dos elementos. Vamos a ponerle 15, vamos a ponerle 28. Es decir, el funcionamiento normal. Y después vamos a ponerle console.writeLine. Y vamos a leer el último elemento que se encuentra en la colección. Entonces, colección 1.leer. Esto no requiere ningún parámetro y así queda. Vamos a copiar, aquí me falló, es punto y coma. Vamos a hacer exactamente lo mismo para la colección 2. En este caso, la colección 2, recordemos que son cadenas. cadenas. Y vamos a poner la misma información. Lo único que hacemos es ponerlo como tipo cadena. Ahí está. Y vamos a leer. Listo. Ya tengo el uso de estos dos objetos. Ejecutamos nuestro programa y vemos que lo único que hace es mostrarme primero el número 28 y después la cadena 28. ¿Por qué? Porque es el último elemento que se encuentra en nuestra colección de objetos. ¿Qué es lo que pasaría después de que yo hago la inserción de un elemento? Vamos a irnos a nuestra colección de enteros. Después de que yo hago una inserción, recordemos que se incrementa el contador de mi índice en 1, es decir, almacené 3 elementos, están el índice 0, el índice 1 y el índice 2. ¿Qué es lo que pasa si no hiciera esta disminución? Pues estaríamos leyendo el elemento número 2, el cual no existe. En este caso, digo, con las características del lenguaje, pues me regresaría un 0 o una cadena vacía. Pero en lenguajes anteriores que no se inicializaban los arreglos con el valor por default, pues aquí ya me hubiera marcado un error porque estaríamos leyendo una celda de memoria vacía. Entonces, por eso lo decremento y luego ya hago la extracción o la lectura del último elemento. Y en este caso, pues vemos que funciona de forma correcta. En los dos casos me está regresando el número 28. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa aquí? Es algo muy similar a lo que hicimos con el ejemplo de alumnos. Tengo yo ya una clase, nada más que lo quise hacer de esta forma para que vieran ustedes algo un poquito ya más aplicable. En este caso ya tengo dos clases que me permiten realizar ciertas acciones, son un poco más claras, pues porque estoy agregando y estoy leyendo información. ¿Y qué es lo que pasaría si yo quisiera implementar una clase genérica para poder controlar una colección de datos de cualquier tipo? Pues entonces tendremos que crear una clase parametrizada, una clase genérica. Vamos a ver cómo sería la implementación de esto para una clase genérica. Vamos a agregar una nueva clase. Agregamos una nueva clase. A esta clase le vamos a poner de nombre colección genérica. Y esta clase me va a permitir manejar arreglos de cualquier tipo. Ok, entonces vamos a ponerle public, class colección genérica, y vamos a ponerle aquí igual, tipo de dato. Este nombre de aquí puede ser el que ustedes quieran, puede ser, yo le pongo aquí tipo de dato para hacer referencia a lo que le estoy pasando como parámetro, pero puede ser lo que ustedes quieran. Le pueden poner una
una X, le pueden poner una F, le pueden poner una R, lo que ustedes quieran. Siempre y cuando sea un identificador válido. Entonces, tipo de dato. Empezamos a crear nuestra función, nuestra clase. Declaramos un elemento de tipo privado. Este elemento de tipo privado va a ser, ¿de qué tipo de dato? Pues va a ser de tipo de dato, tipo de dato. Va a ser un arreglo y le vamos a llamar colección. Vamos a llamarle genérica. Genérica y creamos una nueva instancia de este arreglo, new, del tipo de dato. Y lo ponemos igual, de 10 elementos. Listo. Aquí me sobró un igual. Listo, se lo quitamos y ya queda todo arreglado. Y el otro tipo de dato, pues sí sería, debe de ser de tipo entero, porque es donde vamos a estar manejando el último índice de esta colección. Igual lo inicializamos en 0. Creamos nuestras dos funciones, la de agregar, ¿cómo les llamamos acá? Si quieren, vamos a copiarlas. Acá que va a ser exactamente lo mismo. Colección genérica. Y los pegamos aquí. Voy a tener uno de agregar y voy a tener uno de leer. No existe colección, entonces ahorita debemos de cambiar eso, pero vámonos por partes. Va a ser una función de tiempo pública, no me regresa ningún valor. Va a ser agregar. Y aquí ya no va a ser de tipo entero. Va a ser de tipo de dato. Aquí ya no sería colección, porque ahora nuestro arreglo se llama genérica. En la posición último y recibimos un valor y después lo agregamos, que incrementamos nuestro índice en 1. Y el de leer, decrementamos nuestro índice y en vez de colección le ponemos genérica. Aquí me faltó. De tipo de dato. Listo. Ahora sí, ya esta clase me va a permitir recibir o manipular un arreglo de cualquier tipo de dato. Vamos a ver cómo funcionaría. Ok, aquí me faltaba otra cosa. No estamos limitados a solamente tener un parámetro en nuestras clases parametrizadas, en nuestras clases genéricas. Podemos incluir diferentes. Lo hacemos de la misma forma en la que nosotros manejamos los parámetros. Los separo por una coma. Le pongo tipo de dato 2. Y todos los que yo necesite, los separamos por comas y así los podemos utilizar. ¿Qué es lo que pasa? Si yo quisiera aquí, por ejemplo, private, le voy a poner tipo de dato 2, tipo de dato 2 y punto y coma. Listo. De esta forma lo puedo utilizar. Aquí lo voy a dejar porque digo, no me afecta. Bueno, no es cierto, sí, vamos a comentarlo. Porque también a la hora de que, lo dejo así para que vean cómo funciona. A la hora de que creamos el objeto de esta clase, pues tenemos que especificarle que lleva dos parámetros. Lo vamos a dejar así, aunque no lo utilicemos. Vámonos a nuestra clase principal. Hasta aquí no hay ninguna duda. Ok, entonces, vamos a seguir. Vamos a nuestra clase principal. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la clase principal? Vamos a crear una instancia de esta nueva clase, que es colección genérica. Colección genérica. Y se fijan aquí me dice, ¿sabes qué? Ocupas dos tipos de datos. Vamos a poner el primero entero. Los dos los vamos a poner iguales. Entero, coma, entero. Recordemos que el segundo realmente no se está usando. Nada más es para que vean cómo se debe de invocar esta clase con múltiples parámetros. Entonces no lo necesitamos realmente. Y le vamos a poner colección genérica 1. Va a ser igual a new. Colección genérica, entero. Listo, punto y coma. Continuamos. Colección genérica. En este caso vamos a ponerle string. Colección genérica 2. Igual a new. Colección genérica, string. Punto y coma. Colección genérica 1. Punto agregar. Este recibe un valor numérico. Vamos a agregarle 3 valores igual. 35, 23 y 125. Y después hacemos la escritura del último elemento. Colección genérica, perdón. Es
colección genérica 1 punto leer. Lo ponemos dentro de un console.writeLine punto y coma. Y hacemos exactamente lo mismo para nuestra colección genérica 2. El caso aquí va a ser que console.breakline, aquí me faltó, porque es un método y requiere sus paréntesis. Colección genérica 2, hacemos lo mismo que en el ejemplo anterior. Empezamos a cambiar este dato numérico a uno de tipo cadena. Colección genérica 2, leer. Listo. Entonces ya de esta forma, con una sola clase, que en este caso sería colección genérica, puedo manipular pilas de diferentes de arreglos de diferentes tipos. Guardamos y ejecutamos. Vemos que todo funciona tal cual como esperábamos. En el primer ejemplo regresa 28, 28 y en el segundo regresa 125 y 125. ¿Por qué? Porque es un, es el último elemento que se encuentra ahí. ¿Qué es lo que pasa? Esta clase genérica tiene más potencial que solamente manejar arreglos de tipo entero, de tipo cadena, de tipo booleano. Aquí tengo yo algunas clases que ya hemos creado. Vamos a revisar la clase alumno. La clase alumno pues, es una clase normal. ¿Qué es lo que pasa si yo realizo lo siguiente? Vamos a declarar ahora una colección genérica, pero en el tipo de dato le voy a poner alumno. Y después le voy a poner, me requiere 2, entonces le voy a poner entero. Recuerden, ese segundo parámetro solamente lo pusimos para ejemplificar cómo sería una clase que requiera más de un parámetro, pero realmente no lo estamos utilizando. Aquí lo importante es el primer parámetro, que es el tipo de datos del cual yo voy a declarar mi arreglo de datos. Lo vamos a llamar colección genérica 3. Creamos una nueva instancia. New colección genérica alumno entero. Abrimos, cerramos, punto y coma. Vamos ahora a agregar información. Aquí en este caso, lo que estoy haciendo es pasar un parámetro de tipo alumno. Entonces, no lo puedo hacer de forma tan directa. Acuérdense que estoy recibiendo yo en la función de agregar. Vamos a ponerlo aquí, colección genérica 3 punto agregar. Si me pide un parámetro de tipo alumno, entonces necesito yo un parámetro de tipo alumno para poder utilizar la función de agregar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Voy a declarar una variable de tipo alumno. Esta variable va a ser mi alumno auxiliar. Y creamos una nueva instancia de esta clase, alumno. Ya que la tengo, voy a asignarle sus valores, alumno auxiliar. Alumno auxiliar punto número de control va a ser igual a 240 con 159, lo que sea. Número de control y el otro sería punto nombre. Punto nombre. Y le vamos a poner por nombre genérico 1. Genérico 1. Agregamos y ahora sí, ya tengo mi variable de tipo alumno, la cual me permite pasar el parámetro y lo que hago es pasárselo como parámetro, alumno auxiliar. Esto también ya lo habíamos visto, ya hemos visto que las funciones pueden recibir un parámetro de tipo objeto, entonces es lo que estamos aplicando aquí. La gran diferencia es que aquí lo estoy utilizando dentro de una clase que me permite recibir como parámetros un elemento de cualquier índole, es decir, de cualquier tipo de dato. En este caso estoy agregando un nodo a un arreglo de tipo alumno, y lo acomodé en la posición número 0. ¿Qué es lo que pasa si yo repito esta operación? Puedo yo incluir diferentes alumnos en mi arreglo. Vamos a ponerle 600, genérico 2, y aquí 700, genérico 3. Y por último, repetimos la misma operación, colección genérica 3, punto leer. Nos falta ponerle aquí console
console.writeLine, colección genérica 3 leer, punto y coma. Listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a mostrar la información del último estudiante. No es cierto, la verdad es que no vamos a mostrar eso. Si recuerdan la clase pasada vimos que cuando yo hago la impresión de un objeto, de un elemento de tipo de alguna clase, pues lo que me regresa es esto. Recuerden que es el número el espacio de nombres y el nombre de la clase. No estoy leyendo realmente la información. Acuérdense que la información la accesamos por medio de las propiedades. Entonces, ¿qué es lo que hago para mostrar la información del último estudiante? Muy sencillo. Si tenemos un alumno auxiliar, para poder insertar información, debo de tener un alumno auxiliar, alumno lectura. Bueno, podríamos utilizar la misma, pero yo lo pongo en dos partes para que vean el proceso que se debe de seguir. Pero pueden utilizar el mismo objeto, de hecho sería un poquito más eficiente. Pero bueno, no es cierto. ¿Ven? Ya me equivoqué. No lo voy a instanciar. ¿Por qué? Porque la información que va a recibir alumno lectura va a venir directamente de lo que me regrese la función que está en colección genérica 3.leer. Ok, ahora sí, me regresa el último nodo. Ya lo tengo aquí en mi variable de alumno lectura. Y ya lo puedo utilizar. Alumno lectura, punto, número de control, más alumno lectura, punto, nombre. Ahora sí, ya me debe demostrar la información que está adentro de ese último nodo. Efectivamente, veo ya su número de control y veo el nombre del último estudiante, que en este caso fue genérico 3, que corresponde con lo que tenemos aquí en nuestro código. Entonces, ahora sí, vemos ya un poquito más el potencial de lo que podemos realizar con este tipo ¿cómo se llama? Con este tipo de clases que pueden recibir cualquier tipo de parámetro, cualquier tipo de dato que lo van a utilizar como parámetro para los elementos que se encuentran contenidos en ella. Si recuerdan también, creo que la clase pasada revisamos lo que era la sobreescritura del método toString. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo no quisiera hacer esta parte del código que tengo aquí, podemos utilizar el método, la sobreescritura del método toString para poder simplificar esto. ¿Cómo lo haríamos? De forma muy sencilla. Pero antes de eso vamos a revisar realmente que esto esté funcionando como nosotros lo diseñamos. Vamos a poner aquí un punto de interrupción. Lo que me interesa es mi colección genérica número 3, que es de tipo alumno. Ejecutamos y aquí hacemos una pequeña pausa. Vamos a ver qué es lo que tenemos realmente en colección genérica número 3. Vamos a desplegar aquí. Vemos que adentro de genérica tengo un arreglo. Este arreglo va a ser de tipo alumno. Y se fijan, aquí ya tengo 3 elementos insertados en este arreglo. Si yo empiezo a desplegar cada uno de ellos, veo que tiene la información correcta. ¿Por qué? Porque tengo asignadas tanto los atributos como sus propiedades. Aquí tengo la información que yo le establecí en código. El elemento número 2, aquí veo que la información es correcta, es de tipo alumno. Y vemos que realmente estamos creando un arreglo de objetos, en este caso de tipo alumno. Y eso es lo que nos va a servir para poder implementar tanto la composición como la agregación. Entonces, vamos a, por último, a revisar cómo pudiéramos mejorar esto un poco. Vamos a copiar esto que tengo aquí. No, bueno, no lo copiamos, lo escribimos de nuevo. Vamos a guardar nuestro proyecto para no perderlo. Vamos a nuestra clase alumno, que es donde tengo yo, de la cual yo estoy creando mis instancias. Y vamos a recordar cómo se sobrescribe un método. En este caso yo sé que es un método público. Utilicemos la palabra reservada override para indicarle que vamos a sobrescribir la funcionalidad de un método. Sé que este método me va a regresar una cadena de texto y el método se llama toString. Listo, ahí ya nos muestra la ayuda emergente lo que es. Y le vamos a poner en return la cadena que yo quiero que me muestre, que en este caso va a ser dijimos que era this.
número de control. No es cierto. Más this.nombre, punto y coma. Y para que se vea más bonito, le vamos por aquí arriba info del alumno, 2 puntos, y hacemos un salto de línea. Y ya concatenamos contra lo que traemos. Ya sobreescribimos nuestro método toString. Entonces, ahora sí, nos podemos ir a nuestra clase principal. Esto lo vamos a comentar porque ya no se va a utilizar. Y ahora sí, lo único que debemos de poner es console.writeLine. Y ponemos colección genérica 3.leer. Y listo. Vemos que la sobreescritura del método toString funciona de la forma en la que yo esperaba. Ya me muestra el mensaje que yo quiero. Veo aquí info del alumno y veo la información del último nodo de esta colección. Ok, entonces vemos la utilidad de poder tener clases que me permitan recibir como parámetros el tipo de dato que voy a estar utilizando. Que no estoy limitado a simplemente utilizar tipos de datos simples, como son los tipos de datos entero, cadena, carácter, doble, booleano, sino que también puedo implementar los tipos de datos que yo estoy generando. Ahora bien, lo que continuaría para poder seguir una secuencia lógica en el uso de esto, pues ahora sería no solamente poder insertar o leer datos de lo que yo tengo almacenado en mi arreglo de tipo alumno. Ahora yo también debería tener la posibilidad de recorrer los elementos de este arreglo, de saber cuál es el elemento siguiente, saber cuál es el elemento anterior, de poder a lo mejor actualizar la información, etcétera, etcétera. Les digo, esto ya es tema de la materia de estructura de datos, pero lo que me interesaba a mí en este momento es que nosotros supiéramos que nosotros podemos crear clases de este tipo, que podemos utilizar un parámetro para recibir el tipo de dato que voy a estar manipulando. ¿Y esto para qué? Para que nos sirva para poder entender lo que vamos a utilizar después. En este caso van a ser las listas doblemente enlazadas. Esto que acabamos de ver, este ejemplo, es simplemente un pequeño vistazo de cómo es que están funcionando estos componentes. Adentro de lo que es el framework de Visual Studio, tenemos diferentes estructuras de datos que podemos manejar. Tenemos lo que son los arreglos, tenemos las pilas, tenemos las colas, tenemos las listas doblemente enlazadas y las listas enlazadas simples, las cuales, les digo, todos este tipo de conceptos se ven en estructura de datos, pero nosotros ya tenemos colecciones de clases genéricas que me van a permitir manipular estas estructuras de datos. Ya hemos manejado los arreglos, los manejamos por medio de una colección de tipo ArrayList. Ya hemos manejado, no es cierto, nada más hemos manejado eso. Por ejemplo, para las pilas y colas podemos utilizar las colecciones de tipo stack y las colecciones de tipo, ¿cómo se pronuncia? Es QEW. Vamos a ver, aquí está. Bueno, revisen cómo se pronuncia. Yo les digo QEW, pero pues, revísenlo cómo se pronuncia bien. Tenemos lo que se conoce como las listas, para las listas simplemente enlazadas, y tenemos el linked list. Todos estos elementos son colecciones de datos, es decir, son clases que ya se encuentran codificadas, que a final de cuentas internamente contienen cosas muy, bueno, un poquito más complejas, pero tienen cosas muy similares a lo que nosotros acabamos de codificar aquí. Y eso me va a permitir manejar diferentes tipos de datos.
¿Cómo se manejan? Pues se declaran, se van agregando elementos, y hay métodos que me permiten hacer eso, y métodos que me permiten hacer búsquedas, hacer reemplazos, hacer cualquier acción. Pero eso lo vamos a dejar para cuando ya veamos la implementación de lo que es la composición y la agregación. En este caso, lo que me interesaba que ustedes vieran es que existen las clases genéricas, que yo puedo utilizar una clase de una forma algo comparable a lo que es un método, que es decir, que puede recibir parámetros, y estos se pueden utilizar para las operaciones que están contenidas dentro de la clase, y que yo puedo hacer uso de este tipo de colecciones en mis programas. Ok, entonces esto lo voy a comentar. Más bien lo borro, para que no me marque ese error. Y entonces, en resumen, esto fue el preámbulo a lo que es la utilización de las listas o las listas genéricas que vamos a estar utilizando para los siguientes temas. Todavía no empezamos a ver nada de composición, nada de agregación, solamente estamos viendo los fundamentos de cómo es que funciona. Ahora tenemos que ver, si ya sabemos que puedo tener clases que reciban diferentes parámetros para utilizarlos como tipos de datos, quiere decir que yo dentro de las clases puedo utilizar también datos de tipo objeto. Entonces vamos a ver cómo crear clases que puedan contener uno o múltiples objetos. ¿Cómo vamos a saber si requieren de uno o de múltiples? Pues dependiendo de la cardinalidad o la relación de cuántos a cuántos debe de existir entre dos clases que vamos a utilizar. Bien, eso sería todo por el día de hoy. Antes de que se retiren, les voy a pedir un favor. Vamos a revisar esto. Déjenme lo busco. Denme un segundo. Mostrar. Enviar rol a estudiante. Bien, en nuestro curso, en la unidad de herencia y polimorfismo, en la parte de las actividades, hay una actividad planteada para que puedan realizar entre el día de hoy y mañana. Ya saben, el día de mañana, como es viernes, la actividad cierra a las 8 de la noche. Aquí hay un ejercicio que van a hacer utilizando los conceptos de herencia. Es un ejercicio práctico. Tienen que registrar integrantes de un equipo de desarrollo que están participando en un concurso de programación. Entonces van a tener que registrar diferentes datos a cada uno de los integrantes, y deben de crear una aplicación en C#, en Visual Studio, una aplicación de consola que me permita manipular objetos de los integrantes de un equipo de desarrollo que están en un concurso participando. Lógicamente nada más tienen que hacer un solo equipo, no tienen que ser múltiples equipos, y lo único que sí les voy a solicitar es que hagan uso de un método virtual. Es decir, que dentro de todo su diseño, dentro de todo lo que vayan a modelar, reserven uno de los métodos para que sea un método virtual. La fecha de entrega es para el día de mañana, si es 4 de junio, porque luego me equivoco en eso, si es 4 de junio a las 8 de la noche, y las tareas se reciben a partir de ahora. ¿Alguien tiene alguna duda con la tarea? No, ok, entonces sería todo por el día de hoy. Cuídense, nos vemos la siguiente semana. Profe, ¿cree que pueda compartirnos el código que acaba de hacer? Híjole, no lo escuché, me lo repite. ¿Cree que pueda compartirnos el código que acaba de hacer? Claro que sí, cuando hagan la entrega de la actividad, con mucho gusto, ahí se los pongo en la plataforma. Le voy a decir por qué, porque no quiero que se me confundan. Lo que vimos el día de hoy no se utiliza para la tarea. Entonces no quiero que se vayan a confundir, y con mucho gusto, ya saben que los últimos ejercicios sí se los he compartido en la plataforma. Igual se los comparto, pero hasta el día de mañana después de las 8 de la noche. ¿Está bien? Sí, muchas gracias. Sale, cuídense, nos vemos la siguiente semana. Bye.